Apreciada docente, recibo un cordial saludo. A continuación, mis compañeras y yo vamos a exponer brevemente el marco teórico de la terapia que quisimos abordar con la paciente María Antonia. Esta es la terapia cognitivo-conductual, la cual es un modelo terapéutico que tiene un soporte científicamente avalado. Esta surge desde el conductismo y de la psicología cognitiva. Esta terapia abarca varios tratamientos tales como la terapia racional emotivo-conductual de Albert Ellis, la terapia cognitiva de Aaron Beck y la terapia dialéctico-conductual, entre otras. El modo en que operan los pacientes es que los lleva a reconocer todo aquello que provoca su malestar y así descubrir por ellos mismos sus propios esquemas mentales. Al reconocer esos patrones y diferenciar cuáles son los que están generando conflicto en su existencia, les ayudará a comenzar un cambio en su vida. Quiero citar a Polo Díaz cuando nos dice que, además de aprender a modificar estas condiciones distorsionadas, se exhorta a los pacientes a caracterizar y modificar las creencias centrales e intermedias, que son la base de esos pensamientos automáticos. Por todo lo anterior es que decidimos tomar como base esta terapia para el diagnóstico psiquiátrico en nuestro caso. La importancia de trabajar esos pensamientos y sobre esas conductas y emociones es grandísima, ya que a lo largo de su diagnóstico, el cual es una esclerosis sistémica, nuestra paciente ha generado un proceso de duelo por enfermedad crónica y este duelo se debería terminar con la aceptación de la enfermedad. Es por ello que este afrontamiento debe estar acompañado por una terapia psicológica tanto para la paciente como para su familia. Por lo tanto, quiero citar en este momento a Keegan cuando nos habla que la terapia cognitiva se practica con un lenguaje universal compuesto por esperanza, búsqueda de la objetividad, respeto por los pacientes y por su contexto social y crecimiento personal. Por lo anterior, profesora, creemos que esta es la terapia más adecuada para trabajar con nuestra paciente y quiero entonces darle en este momento paso a mi compañera Catalina para que continúe con la exposición. Citando lo que dice el autor, el objetivo básico de la psicopatología cognitiva es el análisis de las estructuras y los procesos de conocimiento que controlan la aparición de los comportamientos y las experiencias extrañas o anómalas, y no tanto las conductas anormales en y por sí misma. Por lo tanto, se pueden incluir los sentimientos, sensaciones, motivos, conmociones, debido a que incurren del mismo modo en el cómo sentimos y vivenciamos nuestra existencia. Podríamos decir que la estructura cognitiva de la paciente está afectada de manera significativa debido a las experiencias vividas durante la enfermedad. El sufrimiento físico ha producido conductas por las cuales conocemos que se convierten en representaciones mentales, donde se construye una mayor predisposición por el conocimiento de la enfermedad y lo que siente en esta. Por ende, como nos ha referido la señora María Antonia, cuando estoy en crisis de la enfermedad, siento que es el momento de morir. Nos refleja desconocimiento frente al diagnóstico, donde necesita educación de parte del sector salud, los cuales puedan ayudar a controlar esta experiencia desconocida y que hace parte de los síntomas de esta, mas no de su descenso. Un síntoma encontrado que se ve reflejado en doña María Antonia es la ira, la ansiedad, al considerarse una carga, como también los cambios físicos que ella la han afectado, igual que su funcionalidad laboral y autónoma. Eso nos muestra lo que dice el autor Canovin del 2002, abro comillas, que la interpretación desajustada de las situaciones que vive el individuo dificultan su adaptación al medio. Así, por ejemplo, unas consecuencias negativas exageradas conllevarían un estado de alerta. Se iniciaría en este caso un proceso de estrés en el que hay unos cambios corporales que implican activación y se irían desatando una serie de emociones tales como la ansiedad o la ira, cierro comillas. Cada situación referente a su enfermedad, como la excesiva preocupación de doña María Antonia del núcleo familiar, que la visiten los amigos o encontrarlos, le resulta como una circunstancia amenazante, donde le dificulta enfrentarla con seguridad y la limita para actuar correctamente frente a esta. Y esto la lleva a
a un problema que puede ser en este caso el estrés por enfermedad. Ya hemos mencionado que el duelo por enfermedad es relevante en la paciente, por lo tanto nos incumbe mencionar por Lucero, Julián y Hernández Montaño que se ha encontrado que el tratamiento cognitivo-conductual en la atención del duelo la complicada demanda se da con una combinación de técnicas conductuales y cognitivas, siendo las más eficaces la psicoeducación, en la reestructuración cognitiva, la resolución de problemas y el entrenamiento en habilidades sociales, la comunicación asertiva, pues eso nos permite que esos tipos de pacientes, al enfrentar el dolor de la pérdida y modificar las creencias cognitivas disfuncionales asociadas a la evitación, dice Lucero, Julián Hernández Montaño, lo cual eso nos ayudará a enfrentar este proceso que de igual manera se relaciona en la etapa de la vejez, donde se adquieren enfermedades importantes con una actitud depresiva ante la vida. Con todo lo anterior expresado por las compañeras, es importante hablar de la valoración respecto a la función cognitiva en situaciones de enfermedades crónicas y de dolor crónico, puesto que pueden ser obstáculos insuperables a la hora de relacionarse, a la hora de realizar tareas que son básicas, ya que pueden tener afectaciones en la memoria, en las conversaciones fluidas, pueden ser personas que pueden por esa situación aislarse socialmente y traiga afectaciones negativas también a su enfermedad. En esta observación clínica es muy importante también tener en cuenta todas esas dimensiones de la salud y de la calidad de vida, puesto que la paciente también refiere una disminución en su proceso emocional, en su proceso físico y en su proceso mental, ya que a veces el dolor que siente no se compara con la pérdida o con la disminución de estas anteriores dimensiones. Por eso es importante continuar con una evaluación y con un estudio juicioso de tests que nos permitan brindar más información para llegar a un diagnóstico concreto y a una intervención eficaz que le permita tener un estilo de vida mejor, cambiar hábitos saludables y poder tener unas buenas técnicas de afrontamiento respecto a su situación, ya que al tener una enfermedad crónica será prolongado y será difícil la aparición de ciertos síntomas.